la vida está llena de incertidumbres. O sea, nadie puede hacer un plan y va a hacer exactamente esto. Y de repente ocurre un acontecimiento y te cambia todo tu proyecto. Vivir el día a día. Mentalmente hay que tener esa flexibilidad. Mentalmente hay que tener flexibilidad. Capacidad de investigar. Y bueno, si surge algo, incorporar como dato, pero que no le tumbe a uno. Y ahí va avanzando. Las personas rígidas, las que, digamos, solamente tienen sus parámetros personales, son las que más tienen golpes en estas épocas de cambios, ¿no? Épocas de cambios. Y bueno, entonces vamos a tener nuestra sesión 6. Esto de sesión es un poco el reglamento que tiene la UNAE, porque el Zoom o el Meet, que vamos a usar también el Meet, que es otra forma de hacer una reunión, vamos a decir, es una herramienta, no es la clase. La clase es la plataforma Moodle, ahí sí está la clase, donde nosotros cargamos todo lo que damos aquí en la clase, en esta reunión, y todos los trabajos prácticos que ustedes hagan, las cargamos ahí. Entonces, en la plataforma va a estar todo lo que corresponde a nuestra asignatura en cuanto a enseñanza y aprendizaje de ustedes. Y como va a estar todo grabado, va a estar disponible para ustedes esa clase ya en la plataforma completa. Entonces, si alguien por A, B o C razones tiene alguna dificultad de asistir, ahí puede abrir la plataforma y encontrar la clase completa. Sucede que ahora ha habido algunas nuevas orientaciones en la reciente circular que nos llegó hoy. Y una de las reglamentaciones es que se libera la presencia. Se libera la presencia. O sea, aunque uno haya faltado por a esas razones, no se va a tener en cuenta a la hora de esa lista de presencias. La otra parte reglamentaria dice en la entrega de trabajos. Bueno, nosotros hemos puesto una entrega de trabajo para esta clase, ¿cierto? Y hasta el 15. Pero en caso de que alguien no pueda entregar, se le amplía el plazo hasta el final de los exámenes complementarios, ¿no? Ya, se llaman recuperación, que es el 30 de marzo. Pero la clave es que entreguen todos los trabajos que hemos orientado aquí en nuestra sesión. Entonces, tienen que revisar un poco los trabajos. Hasta ahora han entregado el primero, que era un poco la lectura sobre la peste y relación con la sociología jurídica. Y el otro trabajo que entregaron está pendiente la aplicación de varios de nuestros conceptos, que vamos a ver hoy otra vez, recordarlos, en su medio, en su propio medio. Entonces, esos trabajos hay que entregarlos. Con esos trabajos ustedes tienen su nota de proceso. Ahora, lo que también voy a leerles concretamente la reglamentación para que esta es una resolución del Consejo Directivo de la UNAE. En uno de sus artículos dice: no se considerará asistencia como requisito. Lo que dije recién. Los estudiantes pueden actualizar las tareas y actividades
en la plataforma. O sea, en la plataforma es el lugar para ubicar las tareas. Se insta a ofrecer todo el apoyo y contención a fin de que los estudiantes puedan reinsertarse a la asignatura carrera. Entonces aquí tienen ustedes una flexibilización que ha dado el equipo directivo de la universidad y les ha pasado, compañeros que a lo mejor estaban preocupados que no pueden entregar, etcétera, etcétera. Con esto ya no tienen más preocupación, sino dedicarse a completar el trabajo y enviarse. Una de las cosas también que dijeron recientemente, hace unos minutos que terminó la reunión, la plataforma está siendo ajustada en este momento técnicamente y después del 15 recién carguen ustedes sus trabajos, porque ahora a lo mejor pueden tener dificultad porque se está, como le digo, en un mantenimiento técnico. Entonces, el 15, ya el 15 puede ser, y el 16 pueden incluir ahí sus trabajos prácticos de lo que yo estoy mencionando. Entonces, estos son beneficios que se ha brindado al estudiantado para que pueda reintegrarse y que por alguna u otra razón en esta etapa tan difícil e incierta pudiera haber tenido una demora, una no entrega de trabajo académico. Con esto se soluciona y se cumple. Entonces, los que entreguen hasta el 15, vamos a decir, van a ser recibidos. Y en el 15 cargan en la plataforma el trabajo. Y ahora sí voy a comenzar la sesión sexta. ¿Qué vamos a ver hoy en el plan de sesión? Un repaso de la lección anterior. Esto lo tengo aquí para compartir con ustedes. 2. Debatir la conexión entre el artículo 33 de la Constitución Nacional, aquí tengo la Constitución, y la aplicación que hace la fuerza pública creando barreras al libre tránsito. Este es un tema que comenzamos a tratar en clase anterior, pero que hoy vamos a hacer una lectura más ya desde el punto de vista del derecho. Porque estas leyes, estas normas, cobran vida cuando se las aplica. Ahora, la discusión es cómo aplicas, porque puede haber una aplicación acertada, acorde con el texto de la norma, o pueden haber excesos en la aplicación. Vamos a debatir un poco eso. Yo les voy a dar la palabra después para que ustedes cuenten un poco su experiencia. Y comenzamos con el repaso de la lección anterior. Aunque este ya es el segundo punto. Voy bueno, aquí frente mío tengo objetivos de las sesiones anteriores, y había uno, ¿no?, que creo que también fue parte del examen. Aquí ustedes escuchan y si hay algún comentario, por favor, incorpore, diga, dudas, si hay dudas, por favor, me menciona. Comprender con Durkheim, Emily Durkheim, que un hecho social es una cosa obligatoria con poder de coacción ejercida por las autoridades legítimas. Por tanto, sanciona a la resistencia individual. Alguien que se resiste a cumplir la norma, en este caso de cuarentena, existe la fuerza pública para, digamos, sancionar. Coacción es obligación, ¿verdad? Obligación. Y es una
obligación legítimamente estipulada en el decreto o la ley que creó este plan de protección de la salud. Ejemplo, el plan de control de contagio de la pandemia COVID-19. Por tanto, esto es objeto de estudio de la sociología jurídica. Este fue un tema que fue conversado en la primera sesión, la definición de sociología jurídica. Incluso tomamos el ejemplo de la pandemia. Asimismo, tomamos el ejemplo, yo les di de leer un libro que se llamaba La peste, de Albert Camus, un gran novelista francés, para comparar un poco si lo que pasó en ese lugar del cual trata el libro, que es la ciudad de Orán, de Argelia, digamos, aunque la pandemia, ahí la peste surge por otro problema, ahí son ratas las que van infectando, digamos, en cambio aquí es de otra clase, pero el impacto social, el impacto en la sociedad tiene mucho parecido con nosotros, tiene mucho parecido, y con lo que pasó en todo el mundo, ¿no? Al principio decían, no, esto no es tan importante, no le daban tanta importancia, hasta que de repente comenzaron a verse los impactos, los fallecimientos, las enfermedades, etcétera, etcétera. Y ahí comenzó, digamos, realmente todo un movimiento mundial que nos tocó a nosotros así directamente. Y más aún porque tenemos nuestra vecindad con Brasil y Argentina, digamos, donde todavía tienen, digamos, fuertes contagios y mucha gente de compatriotas que vienen de esos lugares, incluso de Europa, son los que en cierta manera trajeron contagios aquí en nuestro país. Entonces, la clave aquí es debatir la conexión entre el artículo 33 de la Constitución y la aplicación que hace la fuerza pública. El segundo punto que también tocó en el examen es identificar las pautas sociales de la comunidad organizada de brindar solidaridad a las personas vulnerables. O sea, aunque hubo ese gran problema de salud, ese problema de salud despertó a la ciudadanía solidaridad con los más necesitados. Y ese es un valor muy, muy importante. La sociedad organizada que brinda un servicio al que lo necesita es realmente un valor importantísimo. De incalculable valor el ayudar a otro, servir a otro en su necesidad. Así que la pandemia nos ha descubierto algunos valores que tiene nuestro país, nuestro pueblo, nuestra población, y probablemente es nuestra esperanza que eso continúe, esa solidaridad continúe, esa conciencia, esa responsabilidad continúe y cada día se mejore. Esa sería la oportunidad que podemos nosotros aprovechar de este acontecimiento tan complicado. El tercero era comprender algunos conceptos claves de sociología jurídica. Lo dimos en la primera clase y en la segunda. ¿Y cuáles son esos conceptos? Persona social, socialización, estatus, estratificación, desigualdad, movilidad social, usos y costumbres, personalidad y procesos sociales, entre otros. Hay muchos más. Pero yo hablé de estos conceptos que son, digamos, conceptos de la sociología, pero que se conectan muy directamente con el derecho. Sesión 3, hablamos de qué era la sociología. Incluso recordamos ahí varios conceptos, entre ellos el del historiador inglés Robert Stewart, de
libro tan interesante que se llama Ideas que transformaron el mundo. Y ahí él hace una definición sencilla de sociología, la posición de cada persona en el mundo. La sociología es el estudio del desarrollo y funcionamiento de la sociedad humana. Repito, es el estudio del desarrollo y funcionamiento de la sociedad humana. Y ahí ya saben también ustedes que yo conté cuándo nació, cuáles fueron sus fuentes y lo que impulsó a que naciera la sociología. Y fuentes muy cercanas fueron la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, ¿se acuerdan? Que en su momento transformaron la sociedad, que prácticamente era una sociedad medieval de agricultura, etcétera, etcétera, y de repente se transforma eso en la Revolución Industrial con la fuerza del vapor, el vapor de agua que mueve a los trenes, mueve a los telares, a las fábricas, se crean las fábricas. Y todo eso hace que en ese lugar se abran oportunidades de trabajo y vienen del campo, del área rural, vienen a trabajar. Aunque las condiciones iniciales de esas fábricas fueron terribles, horas de trabajo de todo un día, no había descanso. Y hay mucha literatura sobre ese hecho del nacimiento de la Revolución Industrial. El otro es la Revolución Francesa, ¿no? Que hubo un cambio ahí de una monarquía a una democracia civil y laica, porque fue también donde también la iglesia se retira del poder y ya son los grupos los que se organizan para gestar la nueva Francia, la Francia de la Revolución Francesa. Estas son, digamos, fuentes cercanas. Y estudiamos a los pioneros creadores de la sociología, entre otros, Auguste Comte y Émile Durkheim. Les conté que Comte fue el primero que mencionó la palabra sociología y planteó que tenía que ser, así como dijo Stuart, una ciencia que nos haga conocer la organización social de un lugar. Ahora, él llegó a mencionar eso, pero no le dio un método científico para poder uno utilizar ese conocimiento que se llama sociología. Y el que sí definió a la disciplina y le dio un método fue el señor Émile Durkheim. Entonces, la diferencia es, Durkheim dijo de Comte que Comte sí habló, pero de mucha abstracción, no de cosas prácticas. En cambio, Durkheim hizo posible que la sociología, con su objeto de estudio, que es el hecho social, la cosa social, tenga un método para investigar los temas sociales que les parezca conveniente. Entonces, ahí vimos la diferencia de enfoque. Uno era más teórico, en cambio el otro fue ya científico. Aunque Comte contó, ¿no? Contó que en la humanidad hubieron 3 etapas de la humanidad. La etapa teológica, que él le llamó metafísica, o sea, religiosa. La segunda etapa es la de la revolución industrial, y la tercera etapa, la etapa científica, que es la sociología. Y en este punto, me acuerdo que hice con ese gráfico que tenemos de los diferentes enfoques de la sociología, recorrimos el que se refiere a Comte, Durkheim, y aparecía también el señor Talcott Parsons, pero ya muy cercano a nosotros en la historia, y él le agregó un nuevo componente a lo que llamamos nosotros el positivismo.
que lo creó Durkheim, y le agregó el funcionalismo. Entonces quedó el positivismo funcionalista, que es hacer el estudio de un sistema, pero usted no cuestiona al sistema, sino el cuestión es una máquina, como un reloj de cuerda, y si surgen algunos conflictos es porque alguna parte del reloj nomás es el problema. El problema no hay estructuralmente. Y entonces uno saca el tornillo, lo cambia por un tornillo bueno y ahí vuelve la máquina otra vez a funcionar. O sea, no se cuestiona la estructura. Y eso fue lo que planteó el señor Talcott Parsons. Y ahí entonces ya comenzó a llamarse empírico, positivista, funcionalista. Ahí aparece completo, vamos a decir, el desarrollo de esa forma de plantear la investigación social, que es el positivismo funcional. Entonces después vimos que comprender la diferencia entre ciencia jurídica que describe y la realidad social que explica. Es otro término también que hablamos. Conocer que la sociología del control social es un sistema y el derecho es un sistema sancionador de las conductas de aquellos que se apartan de él. Es otro concepto que trabajamos también en la clase 3, sesión 3. Y luego en la sesión 4, comprender que no se debe confundir el rigor con violencia, ni tampoco la libertad con libertinaje. ¿Se acuerdan ese dibujo de la página de ABC, digamos, ABC legal, el suplemento legal que puse en la anterior clase? Ahí justamente menciona el caso que la violencia debe ser moderada y justificada y que la libertad tiene que moverse sin perjudicar a otro. Si perjudica a otro, también es un libertinaje. Y ese también es un tema que vamos a profundizar hoy en esta clase para ampliar un poco. Y ahí viene una frase de Fusito, Felipe Fusito, el doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Conocer que la sociología parte de los hechos, de las cosas, y luego busca su articulación con las normas jurídicas. Bueno, esta es una visión bastante interesante, yo digo que muy actual. Uno parte de hechos, de cosas, de hechos sociales, y eso se investiga y luego se busca qué norma hay para hacer digamos, la identificación del caso que va a ser tratado. Se ubica, corresponde a un asesino culposo, corresponde, eso está en la norma. Y según las características que da la investigación previa, el fiscal califica la falta, ¿cierto? Y luego viene ejercitar la forma de pensar de los abogados en una investigación para un juicio oral, que es inducción, hipótesis y deducción. ¿Qué es la inducción? Es la búsqueda de datos de la realidad, ¿cierto? Lo veíamos recién. La sociología parte de los hechos. Partir de los hechos es justamente inducción. Hipótesis es hacer un cruce de variables y ver un poco a dónde me va a llevar mi investigación, a dónde quiero ir, mi meta. Todavía no la tengo, el proceso investigativo es el que me va a permitir conseguir mi meta. Y luego ingreso a la realidad con algún instrumento, puede ser la encuesta, etcétera, etcétera, revisión bibliográfica. Luego eso contrasto o cruzo con el marco teórico y la hipótesis, y de ese cruce es que yo hago el análisis. Y ese análisis es el que se llama deducción. Y entonces me saca la conclusión
de mi investigación. Y esa conclusión es la que yo llevo ante el jurado, porque va a tener atrás su argumento. Si digo esto, señor juez, es porque tengo estas pruebas. Estas pruebas. Pruebas que pueden ser empíricas, o sea, experimentales, y puede también tener la aplicación del artículo de la ley que, en cierta manera, le da un marco a mi fundamentación. Entonces, dos elementos son los que me argumentan: las pruebas empíricas y el marco legal. Puede ser constitucional, pueden ser decretos, en fin, lo que van a darme a mí lo que podríamos llamar la verdad. Y después de eso, en este punto de ejercitar la forma de pensar, era que yo había ya contado que esa es ya una pequeña forma de investigar. O sea, estamos entrando ahí dentro de la sociología jurídica en algún componente investigativo. Iniciamos ahí la investigación, porque nuestro deseo era que ustedes, al egresar de abogados, también a medida que van aumentando los niveles del curso, ustedes vayan teniendo también algunas capacidades de investigadores, vamos a decir, iniciales, investigadores iniciales. Y aprovechar los diferentes encuentros que tiene la UNAE mensualmente, donde ya puedan presentar algunos resúmenes, algunos ensayos, fruto de su curiosidad y dedicación a algún tema de hecho social que encuentren de interés para ustedes. Entonces la dimensión de inicio científico yo le llamaba alfabetización científica, esta parte de aprender cómo piensan los abogados. Y después de eso, en la clase anterior, comencé a hablar un poco de cultura y conducta, así como cultura y naturaleza. Y les mostré el esquema de las leyes naturales, 5 leyes naturales, y les mostré también el esquema del sistema cultural. Estaba compuesto de 3 subsistemas. Uno es de la economía, de producción y reproducción, ¿cierto? Reproducción es para que no se termine. La genética. La parte de sociología es la organización social, las diferentes formas organizativas que tiene nuestra sociedad para, digamos, sobrevivir en este medio natural. Y 3 era la simbología, o sea, todo el aspecto cultural, de identidad, el aspecto del lenguaje, el lenguaje que es nuestro, y tenemos oficialmente dos idiomas, guaraní y castellano, con poblaciones que digamos, hacen uso de ese idioma para su comunicación. Tenemos también los mitos, tenemos también las leyendas, la literatura, el arte, todo eso es la parte cultural. Aquellos valores simbólicos que dan identidad a una persona, a un grupo, a una sociedad y a una ciudad. Yo había comentado que Encarnación, con la inundación que tuvo y la desaparición de la Villa Baja, perdió su identidad urbana, que era una ciudad comercial, de costa, de puerto, comercio, puerto, puerto de productos agrícolas, productos maderables, ¿cierto? Donde aquí es un punto de salida. Y, por supuesto, gran importancia comercial, fundamentalmente comercial, la identidad de nuestro lugar donde vivimos. Pero ahora, cuando todo eso fue destruido, en este momento no sabemos qué somos, ¿cierto? Yo conté el caso de cómo se creó el barrio Universidad, por ejemplo. Creo que el barrio Universidad, que antes era zona casi donde terminaba Encarnación,
Con la creación de una universidad se comenzaron a crear viviendas para los estudiantes, restaurantes para los estudiantes, servicios para los estudiantes, fotocopia, en fin, todo lo que se necesita para estudiar, y eso generado por las necesidades que tienen los estudiantes en sus estudios. Mismo aquí, al lado de la UNAE, también se van creando diferentes servicios para ir atendiendo las necesidades de las personas que están en la educación, en este caso universitaria. Y entonces el aspecto cultural es el aspecto que lo identifica a uno. Uno es referente de aquello que conoce. Ustedes, por ejemplo, tienen que ser próximamente, a medida que van avanzando en su curso y cuando ya egresen, referentes abogados. Y a lo mejor dentro del amplio campo del derecho, a lo mejor ustedes toman algún tema del derecho más específico y se hacen especialistas de eso, derecho penal, derecho administrativo, en fin, constitucionalista. Y eso a lo mejor les pide que después hagan una maestría, ya después de mucha experiencia, de casos, de juicios que participó y de años de trabajo, puede pensarse en un doctorado, que es ya el máximo nivel académico que admite nuestra universidad paraguaya, vamos a decir. Bueno, entonces, con ese prólogo voy a pasar al otro punto, no sin antes preguntarles qué comentarios tienen de esta síntesis que acabo de hacerles. En mi caso es la urbanización de Encarnación que pasó a ser como está disociada, ¿verdad? Porque la zona comercial que es el circuito está por un lado, o sea, cambió todo, ¿verdad? Y entonces hay que volver a integrar todo eso, quedó como una isla la parte del medio, donde pasaba el ex ferrocarril, y como usted dice, perdimos mucho acá. Sí, Entonces, esa parte, por ejemplo, es un tema complicado que todavía parece que no tuvimos conciencia del una gran pérdida que tuvo la ciudad, ¿verdad? sí, 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 sí. Eh, les consulto, yo no alcancé a subir en la plataforma un artículo mío sobre eso, Creo que no. ¿no? Usted dijo que iba a proporcionar eso. Ah, bueno, entonces voy a pasarles, ya que a usted le interesa ese tema y creo que hay también entre ustedes otros estudiantes que le interesan y puedan leer es un artículo referido a los impactos que causan el traslado obligado de numerosas personas a esos asentamientos, ¿no? Y entonces, ¿qué impacto fundamentalmente subjetivo provocan ellos? ¿Cierto? Entonces voy a pasarles en la plataforma, aunque sucede, yo no sé si ahora se puede, pero tenga la seguridad que el 15 va a tener eso en la plataforma. El 15 va a tener. Porque yo hice una investigación de eso, yo creo que les conté el libro que publicó la UNAE es este. Ciudades, desarrollo y consecuencias sociales de grandes proyectos. Fue financiado por el Consejo de Ciencia y Tecnología, Prociencia, y el proyecto fue dirigido por la UNAE. A mí me tocó justamente encargarme de impactos producidos por la construcción de Yacyretá y el desplazamiento poblacional sobre los niveles de vida de los barrios Arroyo Porá, Sagrada Familia Pacucuá y Moicae. Está mi artículo acá. Ahora, yo de eso, de este artículo y del
segundo, que todavía no fue publicado, hice un resumen para ampliar un poco la información que hay sobre el particular, porque no se sabe mucho de eso, no se sabe mucho a nivel científico, a nivel sociológico. Si es, digamos, opinión, si es chisme, si es... Eso hay mucho, pero no hay estudios sistemáticos, digamos, que llegue a la ciudad. Hay ya los investigadores que se han estudiado, pero no ha tenido mucha difusión para que se pueda reflexionar eso, para que eso se pueda reflexionar y de ahí, de esa reflexión, sacar ideas para ver si algo podemos hacer para mejorar las condiciones de dignidad de esas personas relocalizadas. Entonces es un tema, digamos, abierto a la investigación social y también de sociología jurídica. Muchos, yo diría 90% de los relocalizados no tienen todavía su título de propiedad. Entonces, interesante, capaz que hagamos un trabajo práctico y veamos por qué eso ocurre, a qué se debe. Incluso muchos ya vendieron su lugar de... Ellos estaban ahí y no venden con título, sino entregan por alguna cantidad, viene otra familia ahí a vivir y ellos van a otro lado. Pasa mucho eso. Eso constaté, probé eso, que ocurre mucho. Porque los gastos que se tienen en una vida urbana son mucho mayores que los gastos que uno tenía cuando era pescador en la orilla del Atlántico. Bueno, ¿algún otro comentario de mi resumen, repaso? Por favor, me dan a conocer. Siempre menciono que es clave la participación, es muy clave. Y Profesor, sí, yo ya otra vez. Por Alfredo, lo sí. que yo por lo que entiendo, ese Durkheim fue un capo, güey. ¿Eh? Ese fue el que hizo un sarambí en su momento, hablando en términos, porque por lo que escucho de usted, que también explica que Durkheim fue prácticamente, o sea, a partir de Durkheim es todo, ¿verdad? Sí, sin duda. Y en alguna oportunidad, no sé ahora, pero si después, incluso que terminemos este curso y a usted le interesa leer, hay un resumen del trabajo de Durkheim que tendrán unas 80 páginas de su propuesta. Y es muy fácil leer, pero lo que tiene es que el estilo con que él escribe es muy rico, o sea, tiene una gran sutileza en la manera en que va encontrando los temas de su disertación. Ese estilo, vamos a decir, le atrapa a uno y entonces ahí le da gusto leer. Eran Se personas... podría, se podría concluir entonces que ese sería el padre de la sociología, o cómo se le podría... Bueno, sí, Durkheim fue el que no solo definió qué era la sociología y cuál tenía que ser su objeto de estudio, que nosotros encontramos que era el hecho social, ¿cierto? El hecho social, que es una cosa medible, etcétera, etcétera. Por eso él estudió, le mostré a ustedes que estudió el fenómeno del suicidio, ¿no? El fenómeno del suicidio. Entonces, como objeto de estudio tomó el suicidio. Pero en la época que él eligió el suicidio, todos creían que el suicidio ocurría solo por decisión de la persona que se suicida. Esa era la creencia. Y Durkheim demuestra que el suicidado es resultado de todo su círculo social. Es un hecho social el suicidio, no es solamente individual. Entonces,
definió la sociología Durkheim, definió el objeto de estudio, el hecho social, y definió el método de cómo investigar, que es este que yo ya les dije: inducción, hipótesis, deducción, conclusión. Ahí queda sellado el método para investigar los sociólogos. Así que yo coincido con usted que el aporte del señor Durkheim está presente hoy todavía. El método ha tenido algunos avances, se le incluyó el funcionalismo, una serie de avances, pero Durkheim está presente. O sea, es un clásico, se dice. Generalmente se dice es un clásico. Un clásico es una personalidad y un autor que puede pasar 100, 200, 300 años y más, pero su texto está ahí válido. Puede tener mejoras, puede tener ajustes, pero gracias a él nos abrió una inmensa puerta que se llamó la sociología. Bueno, ¿quién quiere ayudarme a leer el artículo 33 de la Constitución Nacional, que está en la placa? Por favor. Así nos colabora también en la... Yo, profe. Adelante, Ara. Fuerte. El 33. Sí. El artículo, ahí está. Artículo 33. Del derecho a la intimidad. La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte el orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad pública. Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas. Como ven, es un artículo inviolable. La vida privada es inviolable, ¿cierto? Bueno, para completar eso y orientar nuestra clase, invito a otra persona que me lea el artículo 35. A ver, ¿quién se hace presente? Gracias, Ara. Y gracias, Alfredo Trúsico. Si querés puedo leer de vuelta, profe. Sí, adelante, adelante, Ara. Artículo 35. De los documentos identificatorios. Los documentos identificatorios, licencias o constancias de las personas no podrán ser incautados ni retenidos por las autoridades. Estas no podrán privarlas de ellos, salvo los casos previstos en la ley. Bueno, tenemos dos: derecho a la intimidad y de los documentos. Ahora sí, yo les invito, si alguna vez ustedes se encontraron con una barrera por A, B o C razones, y así como muestra la foto, estaban los de la fuerza pública y les pidieron sus documentos de identidad y otros documentos. Les pregunto. A mí me pasó en Coronel Bodado con la policía caminera. No me quería devolver el registro y el registro de chapa sería Sí, de la sí. municipalidad. Sí, No me querían devolver y entonces invoqué no este artículo, sino que inventé que yo era abogado. sí, 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 sí. Le dije, porque sabía que había este artículo, pero no me acordaba cuál era. Sí, No tuve alternativa que devolverme porque había una multa pendiente. sí, sí. Y entonces le dije yo que era inconstitucional por el hecho de que el vehículo es una propiedad privada, no podía retener. Claro. A usted le protege Y, el artículo 33, ¿cierto? Que recién leímos. Su propiedad inviolable. Y el artículo 35. No podrán ser incautados ni retenidos por las autoridades su cédula de identidad y otros. Y muchas veces no se sabe esto. Entonces, por eso quise tomar este ejemplo que cae directamente en nuestra asignatura Sociología Jurídica. Las y acá personas... no entra acá en este derecho de la intimidad
y también en el derecho de la presunción de Sí, inocencia, el eh, Alcotés. Yo eh, hoy justamente esta mañana estuve discutiendo sobre ese tema con un abogado, ¿verdad? Un amigo, mi cuñado, y le decía yo, ¿cómo yo, siendo que la ley dice que yo no tengo que generar pruebas en mi contra, sí, yo voy hacer un Alcotés, ¿verdad? O sea que el doctor Vasconcelos habla mucho de ese tema. Y sí, sí, sí. entonces, medio que no hay pues yo puedo tomar un vaso yo viví en Estados Unidos, ¿verdad? Y allá el Sí, sistema de control es distinto a acá. sí, Allá le preguntan a usted, ¿usted bebió? Sí, le dice. Entonces le hacen 5 pruebas, le hacen. Si puede caminar recto, si puede mantener el equilibrio y otras 3 pruebitas más. Si usted pasó correctamente esa prueba, está habilitado a manejar. Pero claro. acá no. Acá directamente te hacen la prueba de alcotés y si diste lo que sea, ya te multan. Entonces, ahí está. Y me dicen que no. Bueno, No, acá la protección la tiene en el artículo 35. Nadie puede ir en contra de este artículo 35, pues enseguida vamos a ver, a escuchar también la opinión del doctor Jorge Vasconcelos, ¿cierto? Que va a debatir con el doctor Emilio Camacho. Ambos son constitucionalistas y de lo que entra detrás de esto es las garantías constitucionales que tenemos nosotros, ¿sí? Y tenemos que hacer valer esas garantías porque eso es el derecho que tenemos como ciudadanos, ¿cierto? No obstante, para que quede bien, yo pregunto a la clase, a todos, si alguna vez les pasó también esto, que en una barrera le pidieron documentos y cómo se manifestaron ahí. A nosotros, cuando volvíamos bueno, nosotros vivíamos en Buenos Aires y Sí, cada vez que viajábamos y veníamos acá de vacaciones y volvíamos a Buenos Aires, muchísimas veces nos retenían, más que nada en la aduana, y a veces no llevábamos nada, pero te retenían igual ahí. Vos veías autos que llevaban un montón de cosas y no les retenían. Y una vez casi se quedaron con el documento de mi hermano y mi papá fue y me habló un montón y dijo que no tenían por qué quedarse si él ya había entregado el papel de entrada al país en la otra aduana y todo eso. Y sí, fue un conflicto bastante grave porque no tendrían que haberse quedado con el DNI de mi hermanito. Mi papá claro. les dijo que no pueden hacer eso. Y claro, aquí tiene el artículo, en nuestro caso el artículo 35, ¿no? No podrán ser incautados ni retenidos por las autoridades. Es más, ahora sí, sino, ojalá haya otro también que pueda comentar. Estamos encontrando ahora con este asunto de la peste, barreras en la ciudad. Hay barreras que controlan, digamos, la libre circulación. O no hay nadie yo ya atendiendo. hablé demasiado. Sí. Sí, por favor participen en esa participación y que está el secreto de aprendizaje. Bueno, entonces voy a presentarles la opinión del doctor Jorge Vasconcelos, ¿cierto? Hubo un debate hace poco, la televisión esta semana fue. En una posición estaba el doctor Jorge Vasconcelos, un eminente constitucionalista, digamos, junto con otro que fue, incluso creo que fue senador, ahora es senador ya, que también eh, es constitucionalista. Constitucionalista es el que se doctora en el aspecto constitucional. Y creo que ellos estuvieron en esa comisión muy valiosa que reformó la constitución que ahora tenemos, de la cual salió nuestra constitución actual, luego de la caída de la dictadura, ¿cierto? Caída de la dictadura. Bueno, entonces, el tema era las garantías
constitucionales para que tengamos seguridad y para que tengamos libertad. O sea, acá pues detrás de esto está nuestra libertad. ¿Hasta dónde nuestra libertad? ¿Cierto? Hasta que no perjudique a otro. No perjudique a otro. Y para que haya seguridad hasta toda la fuerza pública, etcétera, etcétera. Pero en este caso, a nosotros nos cortan el tránsito, o sea, hay un corte de tránsito, y ahí es que nos piden los documentos. El doctor Vasconcelos dice que nadie puede pedirnos nada, y se basa en el artículo 33 y en el artículo 35. Es más, si usted, por ejemplo, ve, esto también nace por esa tragedia que hubo con las balas que le tiraron a esa familia que no quiso pasar la barrera, dio la vuelta a su auto, siguió, pero ahí aparecieron siguiéndole y llenándole de balas, de la cual salió herido el niño, el hijo del señor que estaba dentro del auto. A partir de ahí es que viene todo el debate. ¿Hasta dónde es que la fuerza pública puede? Entonces el doctor Vasconcelos dice que no. Si yo veo una barrera, ya está, a 50 metros, y digo, no me conviene pasar, voy a buscar otra calle, puedo dar vuelta, irme, y eso no es ningún delito, no es ningún problema. Soy yo el que de buena gana debo decidir ir. Entonces nadie me puede perseguir, nadie. Lo dice el doctor Jorge Vasconcelos. Porque es un derecho constitucional inviolable que uno tiene. Porque yo no estoy afectando al orden público. Generalmente estas barreras se hacen ya para personas que están, se escapó de la cárcel, es para ver personas que ya tienen algún delito y hay que controlar que no sigan andando por haciendo daños. Y como una familia que va padre, madre, hijos, digamos, no quiere pasar, da la vuelta y ahí es baleada. Entonces, aquí es el debate. ¿Con qué derecho hizo eso? Ahí está el punto. Y de luego, el avaleamiento, eso ya no tiene nombre, ¿no? Pero, ¿tiene o no tiene derecho la fuerza pública de perseguir, en este caso, a una familia? Porque no quiso pasar su... Según el doctor Vasconcelos, no tiene el más mínimo derecho. Ahora, el doctor Emilio Camacho dice que hay algunas resoluciones que fueron obtenidas a veces de los municipios y que salen de la ley orgánica municipal, ¿cierto? En donde da facultad a estos policías de tránsito a pedir la identificación de las personas que transitan, ¿cierto? Pero no, lo que no pueden ellos hacer es pedir la cédula. Pueden hacer el paro, preguntar, etcétera, así como contó el compañero Trusi, pero nada que ver de que a uno le saquen su cédula y la tengan ahí, o la libreta verde, etcétera, etcétera. Nada que ver de eso, ¿cierto? Entonces habla de una ley 222, vamos a decir, en que puede hacer esa gestión, pero ahí lo que buscan es a personas ya sindicadas, no a personas libres. Entonces, la cuestión, el control de acceso, controlar el acceso, por ejemplo, de la ciudad hoy, se controla porque el problema que hay es el contagio de personas que vienen de otro país y nos traen el problema de la enfermedad.
¿cierto? Entonces ahí se priva de la libertad, pero hay un protocolo, o sea, se los envía a una cuarentena, vamos a decir, a controles médicos, y según cómo va evolucionando y recuperando su salud, luego se retira a su casa, se retira a su casa. Entonces, el debate está entonces, ¿cuánto de libertad es lo que se priva con esto? Ahí está la pregunta. O sea, hay una libertad que se priva. Hay una ley, hay razones para ello, pero ¿dónde está el límite? Cuando hemos visto estas tragedias incluso que han ocurrido al sobrepasar el límite de derecho que tiene la policía para hacer su labor de protección, en este caso, ¿cierto? Y la ciudadanía, es cierto que tiene que ser protegida, pero tiene que tener una completa confianza con la fuerza pública, y la fuerza pública debe hacerse merecedora de la confianza de la ciudadanía. Debe ser alguien que ayude, no que perjudique, así como ocurrió en este caso. ¿Sí? Pero detrás de eso, entonces ahí viene mi punto. Nosotros nos decían hoy en la reunión de dirección, profesores, que la UNAE quiere que sus estudiantes, gracias a las asignaturas que se tienen, alcancen niveles de profundidad en los temas que estudian, que logren obtener criterios propios, fundamentados, vamos a decir, en argumentaciones de autoridad académica. Y en ese análisis incluso puedan, ojalá, llegar a niveles críticos, de comprensión y crítica, que ese es el deseo que tiene cada profesor que logren sus alumnos. Porque esta lectura que estamos haciendo puede quedar ahí nomás, pero podemos ir más profundo. Y se acuerdan que yo les di de leer La peste de Camus para no quedarnos solo con el COVID, porque al comparar, al hacer el ejercicio de comparación, ya es un paso más que la simple inducción. Ya salen de la inducción, que es empírica, o sea, es experiencia en el terreno. Pero al hacer ejercicio de comparar esta experiencia con la otra, ahí ya ustedes pasan a otro nivel. Y si de esa comparación ustedes sacan, por decir, una conclusión, un resumen de 3, 4 líneas, eso que es suyo ya es un trabajo de gran validez conceptual, de gran validez conceptual. Usted está entrando de a poquito, paso a paso, en el enfoque investigativo. Entonces, por eso yo voy a insistir, aunque ustedes ya hicieron el trabajo referido a la peste, pero en la lectura también yo les di el texto de Camus, no era largo, eran pocas páginas. Échenle otra vez una leidita y puedan sacar un resumen comparativo con el COVID que tenemos en el Paraguay. Y al final pongan de esta comparación, la conclusión que saco es, y ahí ustedes son ya los que opinan. Entonces ahora voy a pasar y a dar un salto. Entonces, nos tienen que proteger, tienen que darnos garantías constitucionales de seguridad de bienes, seguridad personal, etc. Eso es lo que quiere la sociedad, de sus autoridades. Pero, ¿a qué costo? En este caso, para controlar el virus, tuvimos que encerrarnos en nuestras casas. Y llevamos ya desde marzo, abril, mayo, junio, 4 meses, lo que también ha perjudicado el ámbito laboral
¿cierto? El ámbito laboral. Se cerraron lugares de trabajo, se cerraron estudios, en nuestro caso, pero ni qué decir la primaria y la secundaria, vamos a decir, y todavía no se sabe bien si este año ellos van a poder retomar la primaria y la secundaria. En el caso nuestro, yo diría la iniciativa, la visión de futuro que tuvieron nuestras autoridades de la UNAE, digamos, decidieron abordar el problema de no perder el semestre y se planteó la enseñanza a distancia, la cual ha resultado muy favorable, y nosotros vamos a dar, y esto lo digo también en todas las asignaturas de todas las carreras de la UNAE, va a terminarse completamente los programas de estudio de cada asignatura, lo cual es algo fantástico. Yo digo que algo se ganó, se sufrió, hemos sufrido porque muchas cosas nos faltaron, de todas formas faltaron cosas, pero hubo un problema, pero pudimos ir más allá y solucionarlo en la forma que sea posible. Y les cuento un ejemplo nomás. En arquitectura, pues, nosotros tenemos que hacer soluciones que son dibujos, etcétera. Gráficos, esquemas, planos, ¿cierto? Y hubieron estudiantes, por ejemplo, que viven en otro municipio. Y en esa época de marzo estaban en su municipio y ¡pah! Viene la pandemia y se quedan en su municipio. En ese municipio no llega internet, no tienen ninguna posibilidad de acompañar, vamos a decir, el curso, y desde luego hay toda clase de problemas. Entonces hasta por teléfono, por celular, ellos escuchaban las clases o por celular mandaban sus ejercicios. Y tampoco tenían computadora. Entonces el profesor les decía, hagan a mano, echen una fotografía con su celular y mándenme. O sea, siempre le encontramos la forma. No quedarnos así con los brazos cruzados ante los problemas, sino buscarle la salida y la solución. Y bueno, se logró, se aceptó. Y ahí estamos luchando todos, y también con ustedes, a que concluyamos nuestra asignatura de la mejor manera y que salgamos aprendiendo de lo mejor los objetivos de enseñanza y de aprendizaje de nuestro curso. Entonces ahora voy a pasar y voy a mostrarle, aquí está Encarnación, esa foto de Encarnación. Vamos a mirar ahora otra cosa para comparar con esto. Y ¡pum! Ahí está. ¿Quién conoce la novela de George Orwell que se llama 1984? No, profesor, ni por allí. No, Yo tampoco. tampoco. Bueno, voy a sentirme muy feliz entonces de compartir con ustedes esto y ojalá les despierte curiosidad, y estimo que ha de haber en YouTube disponible libremente. Yo solo les traje justamente de YouTube el prólogo de la novela. Pero ¿cómo vamos a relacionar con esto que estábamos hablando recién del límite de la libertad y el control, la coacción legal, etcétera, etcétera? Vamos a relacionar con esto. ¿Quién me puede leer el primer parágrafo, por favor? La parte de arriba. Yo, profe. Sí, adelante, por favor.
bien fuerte. Lo que está entre paréntesis también. No. Esa es la versión Ok. en inglés nomás. Que al final 1984. 1984 nomás. Sí, sí. Ok. Es una novela política de ficción distópica, escrita por George Orwell Orwell. entre 1947 y 1948, publicada el 8 de junio de 1949. La novela popularizó los conceptos del omnipresente y vigilante Gran Hermano o Hermano Mayor, la notoria Habitación 101, de la ubicua Policía del Pensamiento y de la neolengua, adaptación del idioma inglés en la que se reduce y se transforma el léxico con fines reprevistos, basándose en el principio de lo que no forma parte de la lengua, no puede ser pensado. Lo que no forma parte de la lengua no puede ser pensado. Fantástico. ¿Algún otro, por favor? Gracias, Ara. Gracias. No de nada, profe. A ver, otro compañero o compañera que pueda leer. Bueno, el señor Truci, entonces, por favor. Me faltan lectores. Dale. Mi anteojo, hermano, está muy hoy la humedad. Vamos, Ah, vamos a ir. Muchos analistas detectan paralelismo entre la sociedad actual y el mundo de 1984, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como sociedad orwelliana, orwelliana. Sí. una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. Sin Repita todo eso. embargo, Repita eso. Esa es la parte fuerte. ¿Dónde se la maneja represión, la información? la represión política y social. Sí. Adelante. ¿A qué se refiere eso? ¿Es represión política y social, doctor? Sí. Vea que nosotros aquí estamos teniendo el control público, ¿no? Nos encerramos en las casas para X motivo y después si salimos, ahí nos encontramos con la fuerza pública, ¿cierto? Con la fuerza pública. Y el que sale corre el riesgo de ser llevado preso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un Estado que reprime, que reprime. Con razón, hay razones, o sí, pero aquí lo que el señor Orwell encontró, está hablando de la sociedad de consumo, de la sociedad, digamos, globalizada, se dio cuenta, y con el crecimiento también de la tecnología, esto que tenemos, los celulares, las computadoras, de todo tipo, ¿no? La, estos satélites que rodean el planeta. Y entonces lo que él encontró es que eso todo apunta al control. La sociedad tiene que ser controlada para poder ser manejada, manipulada. Es lo que dice el señor. profesor, Sí. pero ahí en una primera parte dice, muchos analistas detectan paralelismo entre la sociedad actual y el mundo de 1984, dice. Sí, sí. Y yo participé del 1984, ¿verdad? Pero yo no me acuerdo que haya un paralelismo para que, o sea, No, ¿qué no. pasó? No No se olviden entiendo. que el señor Orwell escribió esto entre el 47 y 48. El mundo era otra cosa, ¿no? Y él supuso, hizo la hipótesis que en el 84 iba a ocurrir esto que escribió en su novela. Nosotros ahora avanzamos, ya no le llamamos más 1984, le tenemos que llamar 2021. El paralelismo tenemos que hacerlo con respecto a nuestra sociedad actual. ¿Me entiende? Sí, se entiende, entiendo. Creador, novelista. Así que él supuso. Pero ahora nosotros tomamos el libro de Orwell y vemos que
cosas que él imaginó, ahora están ocurriendo. De ahí es que la cosa se vuelve necesario de Pero, reflexionar. profesor, pero los Simpsons también predijeron. Sí, es cierto. Pero Sí, como tenemos increíble. este material, vamos a decir, a mano, por eso nomás, puede traerse lo de los Simpsons también, ¿cierto? No, no, como acotación nomás. No, tiene razón. Entonces, por favor, repita, muchos analistas detectan. Muchos analistas detectan paralelismo entre la sociedad actual y el mundo de 1984. Sería 2020, ¿verdad? 2020, sí, cómo no. Sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como sociedad orwelliana, Sí, la que él, una sociedad, una sociedad donde sociedad. se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. Sin embargo, no hay que olvidar que estos elementos ya aparecen en la novela rusa Nosotros, 1920, de Samiatin, en lo que se inspiró Orwell, y que considera la novela fundadora de la novela distópica contemporánea. La novela de 1984 es, sin embargo, mucho más popular y el término orwelliano se ha convertido en sinónimo de la sociedad u organizaciones que reproducen actitudes totalitarias y represoras como las representadas en la novela. La novela fue un éxito en términos de ventas y se ha convertido en uno de los más influyentes del libro del siglo XX. Incluso, Había varios vecinos. sí. Y se hicieron películas también, hay filmes, 1984. Y Nostradamus, ¿dónde entra por acá? Porque Nostradamus andaba medio por ahí cerca también. Un poco antes nomás. Pero muestro nomás, porque todo control, si no se le da límites, o sea, si no hay reglas de juego bien claras, ¿cierto? Puede ir, vamos a decir, siendo cada vez más rígido, cada vez más, ¿cómo se dice? Que recorte nuestras libertades, se da cuenta. Y que gradualmente también se vaya neutralizando la posibilidad de que podamos tener opiniones diferentes. O sea que yo puedo tener opinión diferente a usted, pero eso no quita que a la salida tomemos un café juntos, cordiales como amigos, ¿cierto? O que yo opino Totalmente. al gobierno y el gobierno no se molesta por eso. Mira, esa es una sociedad democrática, muy diferente a esa sociedad que el señor Howell comenzó a ver que estaba ocurriendo. Y usted verá que estas agencias de celulares, todas estas cosas, para cualquier cosa a uno le piden nombre, cédula, ¿cómo se dice? Mail, edad, hasta a veces. Para escuchar una conferencia le piden la edad a uno. Pero ¿para quién van esos datos? No olvide que hace poco hubo toda una, en Estados Unidos, creo que fue en Europa, que hubo toda una investigación que encontró que había una empresa que tomaba todos esos datos y vendía a otras empresas para generar su tipo de mercadeo especializado que puede hacer para vender sus productos. Y se le multó a esa empresa con millones de euros, ¿cierto? Entonces, detrás de este avance, vamos a decir, autoritario y controlador, nosotros como sociedad tenemos que estar conscientes de que eso no avance, que nuestra libertad y nuestra posibilidad de vivir en la diferencia y en la convivencia pacífica y social, vamos a decir, sea realmente garantizado constitucionalmente. Yo creo que eso es lo que quiere nuestra Constitución, pero de repente nos encontramos así con prácticas. La misma dictadura es un poco 1984, una dictadura en 1984. Es eso, nuestras libertades no estaban, nos admitían opiniones diferentes.
Entonces, eso tenemos que defender. Y más aún, estudiante de Derecho tiene que opinar, tiene que decir mi criterio es esto sobre este asunto. Porque son los que nos van a orientar después que la Constitución sea cumplida. Nuestros artículos que vimos aquí, el 32, 33 y el 35, se cumplan y no haya, digamos, ni fuerza pública ni nadie que lo pisotee. Eso nomás es... yo invito que ustedes, aunque sea, busquen por internet si hay libre acceso a esta novela, échenle un poco una lectura en lo posible y coméntenme, digamos, como 15 líneas. Y vean si el Paraguay, con esta pandemia y con estas leyes de cuarentena, se parecen en algo a esto, aunque sean pequeños. Les dejo la idea. ¿Algún otro comentario? Agradeceré que me digan. Parece que ahora no me estamos avasallando todo este. Me parece No, que sí. no, Ara y usted ya son líderes. No, Tienen carisma. pasa que la característica del paraguayo a veces es un poco tímido nomás, profesor. No, pero si estamos entre amigos, lo que queremos es ayudarnos. Y bueno, este ha sido el último punto. Les dejo estas inquietudes, estas ideas. Queremos que ustedes lean, hagan lo posible de leer, que eso va a enriquecer su aspecto académico, cultural, y va a enriquecer también su vocabulario y su confianza a poder enunciar sus ideas de la mejor manera. Les agradezco mucho, que tengan buenas noches. Recordemos a los héroes del Chaco, que el día de mañana es el 12 de junio, el día que se firmó la paz del Chaco. Honor a nuestros veteranos. Buenas noches. Profesor, le voy a agregar algo ahí. Nosotros mañana con mis camaradas de la promoción 81 vamos a estar, hasta 5 nos permiten estar, y vamos a entregar una corona de flores al soldado desconocido. Nosotros con mi promoción colaboramos y vamos a hacer nuestro pequeño homenaje como paraguayo, ¿verdad? A Excelente. estos héroes. Excelente. Sí, Espiritualmente me asocio con ustedes. muchas gracias, profesor. Un placer escucharle. Igualmente a ustedes. Cordial saludo entonces y hasta la próxima semana. Muy buenas noches, profe. Nos vemos la próxima. Sí. Gracias Chao, por la Ara. clase de hoy. Chau, Chao, chau. Ara. Chau.